Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes a este encuentro de capacitación en el marco de formulación de proyectos de investigación que se empieza a desarrollar en este periodo académico con el semillero de investigación Mingueros del Sur. Me permito presentarme. Mi nombre es Esteban Piarcuzán. Soy docente ocasional del programa de licenciatura en etnoeducación. En estos momentos acompaño el semillero desde el liderazgo y con un grupo de docentes que hacen parte también del semillero. Vamos a adelantar una jornada de capacitación en diferentes fechas con el fin de fortalecer la investigación formativa, generar algunas estrategias, unas dinámicas para que quienes estén interesados en el proceso de investigación puedan adquirir unas competencias, fortalecer quienes ya estén también avanzando en sus propuestas y temas de investigación y que sean muy pertinentes para este desarrollo académico, ¿no? Entonces, para el día de hoy, nos vamos a concentrar la primera jornada que tiene que ver con el tema de mapeamiento, información bibliográfica, y lo vamos a abordar en este espacio. Les aprovecho también eh, este, este espacio para que de una vez quienes están conectados puedan agendarse en los siguientes encuentros. El próximo 26 de abril a la misma hora nos estará acompañando el profe Jaime Ernesto Paz con el tema del problema de investigación, descripción del problema de investigación, la formulación del problema y todas las herramientas que debemos tener en cuenta para definir un buen problema de investigación. Posteriormente tendremos otra jornada de capacitación proyectado para el 10 de mayo, para que ustedes también se vayan programando. Nos acompañará en esta ocasión la docente Andrea Alejandra Urbano Mora, quien nos apoyará con el tema de los objetivos de investigación, los elementos que debemos tener en cuenta para la formulación de estos objetivos, tanto general como específicos. Y cerraremos este primer ciclo de capacitación que hemos proyectado en este primer periodo académico con el acompañamiento de la profesora Juliana Solarte, Juliana Bolaño Solarte, quien eh, trabajará el tema de metodología de investigación, paradigmas de investigación, enfoques, tipos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección. Entonces, los esperamos, y esperamos que estos espacios sean aprovechados de la mejor manera. Desde el semillero esperamos aportar significativamente y generar una buena dinámica y un gusto para el proceso de investigación, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos de este espacio. Esperamos sea muy provechoso, muy productivo. Vemos que tenemos una buena participación. Un saludo para todos los estudiantes, para todos los docentes también que se conectan y quieren conocer un poco más de estas diferentes elementos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de un buen proceso investigativo y que tengamos en cuenta también para la selección de nuestro tema, posteriormente pues la construcción de nuestro proyecto de investigación. Entonces, vamos a continuar. Entonces, en esta primera jornada vamos a trabajar una estrategia que tiene que ver con el mapeamiento de información bibliográfica. Esta es podemos llamarla metodología, que nos permite a nosotros acercarnos de una manera más precisa a ese tema de investigación, hacer una búsqueda muy pertinente que repercuta en poder tener elementos conceptuales, teóricos, para describir un buen problema de investigación, tener elementos también que nos permitan a nosotros la construcción de un estado del arte de nuestro proceso investigativo y también dejar sentada unas bases y unos elementos de unas categorías que aporten también para la construcción de un marco de referencia, como lo puede ser el marco teórico
y un marco conceptual, ¿no? Entonces, esta es una técnica, ¿sí? Que se viene desarrollando, principalmente es por una investigadora en el corte de educación, una investigadora colombiana, que propuso, desarrolló y definió esta estrategia y ya actualmente está siendo utilizada en gran medida para poder avanzar en diferentes procesos de investigación. El objetivo de este primer ciclo de investigación que se ha planteado, se ha formulado desde el semillero de investigación, Miguelos del Sur, tiene que ver principalmente con que ustedes, los asistentes, puedan comprender el sentido del ser del investigador, ¿sí? También el de investigar, entendiendo la investigación como un proceso de construcción humana de conocimientos, ¿sí? Es el objetivo que buscamos en estos espacios. Principalmente es motivarlos a ustedes, invitarlos a que nos involucremos, se involucren en este proceso de investigación, que le tomen gusto a ello, que no lo hagan porque están obligados a hacerlo, sino porque verdaderamente tienen un sentido de pertenencia y de gusto de hacer este proceso. Los resultados que buscamos con estas jornadas de capacitación, principalmente con esta, es contribuir desde el semillero a la formación investigativa, tanto de estudiantes como docentes, principalmente desde la misión de los semilleros, que es fortalecer la investigación formativa, y esto lo generamos desde esa estrategia de investigar investigando. Entonces, queremos impactar en ustedes para que esto sea significativo en la formulación de sus proyectos de investigación, que ustedes puedan adquirir herramientas, estrategias que les permita facilitar la selección de un tema, el interés de un tema de investigación y que a su vez tengamos elementos para la búsqueda de la información. Buscamos también desarrollar procesos formativos encaminadas principalmente al logro de competencias investigativas, ¿sí? Queremos que ustedes, sabemos que aquí se han inscrito estudiantes no solo de la Escuela de Ciencias de la Educación, también sabemos que nos acompañan semilleristas e investigadores de otras escuelas, ¿sí? Entonces, fortalecer esas competencias investigativas que nos permita comprender el sentido, el proceso, ¿sí? Todo lo que involucra la formulación de un protocolo de investigación que redunda y generará pues, un proyecto de investigación. La metodología que utilizaremos en estos encuentros principalmente es que esto sea un espacio académico de tipo reflexivo, en algún momento pueda ser participativo, que puedan generar aportes, que se pueda generar y resolver dudas y inquietudes también. Esperamos nosotros, desde el semillero y los docentes que nos hemos comprometido con este proceso, responder a las necesidades de ustedes como estudiantes y docentes, principalmente para afianzar las competencias y su proceso de investigación. Trataremos de propiciar estos ambientes de aprendizaje, que estos temas estén desarrollados a orientar la formación de esas competencias investigativas a través de un pensamiento analítico, de un pensamiento reflexivo y que tengamos, obviamente, ese interés por participar en estos procesos. Que nos proyectemos en nuestras áreas de formación, no únicamente como unos profesionales competentes en el área que nos estamos formando, sino que seamos también competentes e investigativos frente a ese proceso. Los retos que se vienen en la actual sociedad del conocimiento nos invitan a adquirir estas competencias, a mostrarlas, a aportarle a la comunidad. La investigación es necesaria. La investigación nos permite a nosotros darle solución a los diferentes problemas, situaciones negativas que nosotros encontramos y de esos problemas encontrar esas oportunidades que a través de la investigación nosotros podamos solventar esas necesidades, darle solución a ello y aportar
principalmente a la generación de conocimiento, ¿sí? Recuerden que el resultado, el proceso que nos motiva la investigación es eso, generar nuevo conocimiento. Vamos a involucrarnos entonces principalmente ya en el tema de esta primera capacitación. La he distribuido en dos espacios. Un espacio principalmente de hablar de aspectos y de elementos conceptuales, teóricos, de lo que tiene que ver el mapeamiento de información bibliográfica, y al final vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Con unos ejemplos que he traído para que podamos comprender de una manera más plena y significativa todo lo que nosotros ahorita estamos o vamos a revisar en este momento. Entonces, el mapeamiento de la información bibliográfica, ¿sí? Principalmente tiene que ver con el acceso y la búsqueda de fuentes bibliográficas, ¿sí? De fuentes confiables de información. Recuerden que si nosotros vamos a realizar un proceso de investigación, tenemos que identificar ciertas fuentes que a nosotros nos nutran en nuestro proceso, pero esas fuentes obviamente tienen que ser de procesos también investigativos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a toparnos con bases de datos, con revistas científicas, más que todo también revistas de corte indexado, los diferentes repositorios de las universidades, tesis de maestría, de doctorado, artículos de libros, capítulos de libros y resultados de diferentes investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es un primer paso, el mapeamiento de información bibliográfica, que todo investigador debe empezar a trabajar para poder tener una información veraz, certera y que nos permita sistematizarla y organizarla. Como les decía y les mencionaba, es una técnica principalmente que la viene trabajando la doctora Adela Molina, ¿sí? Quien argumenta la necesidad de generar estas competencias y revisión de información bibliográfica en fuentes de información. Esta estrategia no es compleja, no es difícil, ¿sí? Pero sí es muy significativa y nos permitirá a nosotros, para nuestros temas de investigación, para nuestros proyectos de investigación, sentar una serie de instrumentos a través de esos documentos que podamos encontrar y que consideramos sean relevantes para nuestro proceso investigativo, definir ciertos elementos para la elaboración de unas categorías de análisis que posteriormente las podemos incluir en un marco de referencia. Esta técnica, ¿sí? El mapeamiento de información bibliográfica, se desarrolla principalmente en 6 puntos, ¿sí? El primero tiene que ver con la definición de las palabras clave, y de ahí lo importante que es poder identificar y tener claramente unas palabras muy precisas para que nosotros podamos hacer esa búsqueda de información. ¿Listo? Entonces, actualmente cuando se solicita la postulación de un artículo de resultado de investigación, de reflexión, de revisión bibliográfica, ¿sí? Y cuando uno termina su propuesta o su tema, una propuesta de investigación, siempre le van a pedir unas palabras clave, ¿sí? Son unas palabras que nos llevan principalmente a identificar unos elementos muy puntuales que tiene esa investigación y que nos podrán servir a nosotros principalmente para ver si esa investigación le aporta o no a nuestro quehacer investigativo. ¿Listo? Entonces, la definición de palabras claves es fundamental. Entre más precisos y más delimitados nosotros tengamos esa palabra clave, la búsqueda de información va a ser mucho más certera y precisa. En segunda medida, tenemos que encontrar o buscar la selección de unas fuentes. Entonces, lo mencionaba anteriormente, ahí están los repositorios institucionales, están las bases de datos, ¿sí? Actualmente hay un sinnúmero de buscadores que nos permiten a nosotros buscar, valga la redundancia, información
pero tenemos que hacer esa selección de fuentes de acuerdo también a esa área de conocimiento y a ese tema que nosotros venimos trabajando. He preparado también algunas fuentes importantes de revistas, algunas bases de datos para quienes no las conozcan, ahorita las revisamos. Toda esa información también que la revisaremos ahora, una vez finalice la capacitación, será enviada también a sus correos para que sirva como material de apoyo para todos estos procesos. En tercera medida, tendremos que trabajar lo que tiene que ver la ubicación y selección de unos resúmenes significativos. El mapamiento de información bibliográfica no trabaja con todo el documento, ¿sí? Nos concentramos principalmente en los resúmenes de esas investigaciones, de esos trabajos, de esas tesis, ¿sí? Entonces, de ahí que nos permita a nosotros hacer una búsqueda un poco más amplia y más rápida para poder avanzar en el proceso investigativo. Obviamente, en algunas bases de datos, en esa selección de fuentes, nos vamos a encontrar con documentos que pueden ser muy relevantes, muy pertinentes para nuestro proceso investigativo, pero que pueden estar en muchas ocasiones en otro idioma. Entonces, en esa medida, pues tendremos que entrar a hacer una traducción de esos documentos para poder establecer esta estrategia que nosotros les vamos a compartir en esta jornada. Vamos a hacer en un quinto punto, es una primera lectura de esos resúmenes. Vamos a ver qué tienen, vamos a identificar pues esas palabras clave, vamos a ver si ese resumen me sirve o no me sirve para mi proceso investigativo, ¿sí? Si la metodología que ahí está expuesta es pertinente y puedo tomar yo como base para el proceso que yo quiero desarrollar, ¿sí? Y en sexta medida, la información que yo ya he depurado, la voy a guardar, ¿sí? Entonces, puedo descargar el documento completo o principalmente a través de los resúmenes que yo he identificado, puedo guardarlos en un archivo Word para posteriormente, pues me servirá para la identificación de unos códigos, ¿sí? A través de unos marcadores cromáticos, eso lo vamos a ver a continuación, que nos sirva a nosotros pues establecer esas categorías. El mapeamiento de información bibliográfica desde un ámbito conceptual y como lo propone la doctora Molina, ¿sí? Principalmente apoyada también en André, ¿qué nos dice? Nos dice que todo investigador, ¿sí? Tenemos una necesidad de desarrollar una competencia informacional, o sea, búsqueda de información. Si nosotros no buscamos información, queridos asistentes, estudiantes, docentes, créanme que va a ser muy complejo que podamos avanzar en un proceso de investigación, ¿sí? Necesitamos revisar la literatura, necesitamos revisar información frente a nuestro tema de investigación. Allí podríamos nosotros entrar a ver y definir si nuestro tema es investigado, es un tema nuevo, poco investigado, ¿sí? Esa revisión bibliográfica nosotros de información nos permite también hacernos una idea de qué es lo que queremos hacer. Entonces, en ese desarrollo de esa competencia, buscamos o tratamos es de mapear los contenidos más relevantes de una obra científica, de una tesis, de una obra filosófica, de un documento literario, que nosotros consideramos hay relevancia y que nos sirve y nos aportará a nosotros en nuestro proceso investigativo. Según Medeiros, ¿sí? Igualmente apuntados por André, nos dice que mapear un contenido significa sintetizarlo, ¿sí? Eso quiere decir que necesitamos revisarlo, hacer esa lectura comprensiva, esa lectura interpretativa, ¿sí? Que nos permita a nosotros sacarle el mejor provecho a ese documento. Y eso es únicamente, principalmente a través, inicialmente, de los resúmenes. Obviamente ya haciendo esa selección de resúmenes y descargando esa información, pues ya entraremos en mayor medida pues con el documento completo, ¿sí? Para poder encontrar en mayor detalle información que a nosotros nos sea relevante. Pero principalmente vamos a hacer una lectura de esos resúmenes. Entonces, eso nos facilita. Entonces, el resumen siempre debe estar compuesto por la pregunta problemática, ¿sí? El objetivo y la metodología. Nosotros a partir de eso ya nos vamos dando una idea de lo que tiene ese documento y cómo nos aportará a nuestro proceso.
Entonces, a partir de eso, nosotros podemos obtener y comprender la identificación de unas ideas principales, ¿sí? Un registro. Listo, creo que tuve una fallita aquí. Retomo con ustedes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Gracias. Sí, profe Esteban, pero no sé, ¿no? Y a veces se corta la comunicación y no sé si sea pertinente apagar la cámara para mejorar la calidad de la señal, porque se Ya, sabe perfecto. cortar. Vale, gracias, profe. Sí, creo que sería mejor por ahora, ¿no? Listo. Disculpe, profe. Sí. Sería bueno mejor que también grabaran esto porque el internet falla mucho y a No, veces... tranquila. Perfecto. Sí, todas las sesiones se están grabando y de todas las sesiones, mejor dicho, se van a grabar y después posteriormente serán compartidas también con ustedes, ¿no? No hay ningún problema en ello. Muchas gracias, cariño. Listo, con todo el gusto. Entonces, retomando, es importante lo que les decía, la identificación de esas ideas principales, ¿sí? Les pido, por favor, si ingresamos por el momento, cerremos micrófonos para poder continuar. Muchísimas gracias. Y el mapeamiento de información bibliográfica implica que nosotros, como investigadores, ¿sí?, podamos hacer una nueva organización del texto, de la información, ¿sí? Nos permite también a nosotros fortalecer esa lectura interpretativa, ¿sí? Ejercitar también esa lectura crítica, comprender la problemática que nosotros queremos abordar y tratar de enfocarnos de una manera más precisa y poder delimitar en mejor medida nuestro proceso investigativo. En cuanto al proceso como tal de mapeamiento de la información bibliográfica, nos permite obtener categorías emergentes desde una manera inductiva, ¿sí? Estas categorías dependen principalmente del contexto y del interés del investigador, ¿sí? Eso quiere decir que las categorías no surgen porque sí, o no surgen a priori, ¿sí? O no surgen porque me gustó este concepto y lo voy a tener en cuenta, no. Eso surge de una deducción de lo que yo quiero y lo que pretendo realizar en mi proceso investigativo, ¿listo? Y eso es resultado principalmente de esa lectura analítica que nosotros le realicemos a ese documento que consideramos importante trabajar. Entonces, en ese sentido, las categorías se expresan como enfoques y campos temáticos. Estos dos elementos a nosotros nos permiten organizar, sintetizar la información, ¿sí?, de los resúmenes que nosotros hemos seleccionado, ¿sí?, y también podemos tener una categoría emergente, ¿sí?, alterna, con otros hallazgos, podríamos denominarlo así, otros hallazgos, que a nosotros también nos fortalezca ese proceso en la búsqueda del tema y del desarrollo investigativo que venimos desarrollando, ¿no? Entonces, de acuerdo o frente a lo que tiene que ver con la categoría, ¿sí?, ese es el resultado de una abstracción que clasifica los aspectos pertinentes o singulares de cada resumen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer uso de lo que se denominan como unos códigos cromáticos, es decir, que vamos a hacer una selección de unos conceptos y les vamos a dar un color de acuerdo a lo que nosotros consideramos si sería un enfoque conceptual, ¿sí?, o un campo temático. ¿Listo? Entonces, estos principalmente se manejan, o ese enfoque conceptual, o la categoría más bien, se manejan en estos dos tipos de categorías, ¿no? Un enfoque conceptual y un campo temático. Entonces, estas dos categorías, principalmente el enfoque conceptual, ¿sí?, los vamos a identificar de unos colores,
y el campo temático de otros colores, y el otro categoría emergente que sería el hallazgo significativo del color, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar para que ustedes tengan más claridad frente a esto que les estoy comentando en este momento. El enfoque conceptual, ¿sí?, es muy importante porque de allí se deriva la orientación teórica o metodológica, ¿sí?, que yo le vaya también o que me sirva a mi proceso investigativo. Estos están implícitos en los resúmenes que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Nos permite identificar la tendencia o el foco donde se centró el interés investigativo en ese proceso que ya desarrollaron, ¿listo? Entonces, ese es el enfoque conceptual. Por su parte, el campo temático se refiere al contenido, ¿sí? Es decir, a temas particulares que se abordan en ese resumen que nosotros hemos seleccionado. Entonces, estos dos elementos, el enfoque conceptual y el campo temático, nos permitirán establecer esas categorías de análisis. Incluso servirá para dejar sentadas unas bases para la construcción de un marco de referencia. Y finalmente, los hallazgos significativos, ¿sí?, las podemos entender como esas ideas principales, como esos contenidos, características pertinentes, relevantes, que nosotros consideramos necesarios en el proceso investigativo y que obviamente pues le van a aportar al tema que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Es importante tener en cuenta los códigos cromáticos que vamos a trabajar, tanto para el enfoque conceptual como para el campo temático, ¿sí? Entonces, los códigos cromáticos, ¿qué son los códigos cromáticos o para qué nos sirven? Principalmente para identificar unas ideas principales, ¿sí? Los conceptos, las características que el investigador considere pertinentes y significativas para reforzar su idea o su tema de investigación, ¿sí? De tal manera que se pueda decantar las recurrencias o tendencias y particularidades que se encuentran en estos resúmenes. Entonces, eso lo realizamos con los códigos cromáticos. ¿Y cómo lo establecemos? Pues principalmente es a través de la lectura, ¿sí? Un análisis muy juicioso de ese contenido, un análisis cualitativo de ese documento y de ese resumen. Una vez nosotros tengamos ya seleccionado los códigos cromáticos, finalmente podemos entrar a desarrollar lo que se denomina un cuadro analítico. Entonces, a partir de los enfoques, a partir de los campos y a partir de los nuevos hallazgos, ¿sí?, nosotros como investigadores podemos registrar de un modo muy conciso, coherente y muy claro, ¿sí?, lo que nosotros hemos encontrado en ese resumen, y a partir de ello hacer un análisis de esa información. Entonces nos apoyamos bastante en esos códigos cromáticos, donde expresaremos lo que mencionaba anteriormente, esas categorías que tienen que ver los enfoques conceptuales y los campos temáticos, ¿no? Entonces eso va a ser un esquema, el resultado de eso será un esquema de ese proceso, ¿no? Eso, mis queridos estudiantes, docentes también que están aquí conectados, es como el análisis teórico conceptual de lo que es el mapamiento de la información bibliográfica. Entonces, para poder continuar con este ejercicio, les presento también, para que ustedes tengan en cuenta, me confirman allí si estamos mirando la pantalla, la proyección. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, uno de los pasos que nos mencionaba, o mencionamos, la técnica de la información, del mapeamiento de información bibliográfica, ¿sí? Primer paso es la definición de palabras clave, ahorita hacemos el ejercicio. Una segunda paso es la selección de fuentes de información. Entonces, para nosotros seleccionar las fuentes de información, tenemos que trabajar con información que sea pertinente,
¿sí? Donde podamos ubicar información que le aporte a nuestro proceso investigativo. Entonces, nunca, ¿sí?, tomen información de páginas que no tengan resultado de investigación, o por ejemplo un Blogspot, un Wikipedia, ¿sí? Eviten tomar información de allí para hacer una técnica de mapeamiento de información bibliográfica o para poder ustedes apoyarse o orientarse en su proceso investigativo. Esas fuentes no son confiables. Entonces yo aquí les presento una serie de revistas y unas bases de datos que todo investigador trabaja, ¿sí?, para poder hacer búsqueda de información. La búsqueda de información es necesaria y es muy pertinente para poder avanzar en ese proceso investigativo. ¿Sí? Si nosotros no revisamos y no tenemos lectura y una revisión de literatura sobre el tema que nosotros vamos a investigar, difícilmente tendremos elementos para poder establecer o definir una buena descripción del problema, ¿sí? Careceremos de argumentos para poder establecer una buena justificación, ¿sí? Tendremos o careceremos de elementos para poder definir un buen marco de antecedentes, marco de referencia, ¿sí? Entonces, es importante que podamos tener en cuenta esta información. Una vez tengamos la grabación, esta información, estos documentos que aquí los estamos revisando, serán compartidos, ¿sí? En el chat, la profesora Juliana Bolaños amablemente nos está compartiendo un registro de asistencia. Yo les pido amablemente podamos registrarlo. ¿Sí? Sean muy cuidadosos en registrar su correo electrónico para poderles hacer llegar toda la información, ¿no? Entonces sí les pido por favor ser muy precisos en ello. Entonces revisemos estos nombres para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí más que todo pues he hecho una revisión y unos análisis de revistas que tienen que ver más que todo con el campo de la educación, ¿no? Entonces está esta revistas científicas recomendadas para consulta, tiene que ver esta de enseñanza de las ciencias, ¿sí? Está dirigida principalmente a profesores, investigadores en el campo de la didáctica de las ciencias y de las matemáticas. Entonces aquí hay estudiantes que hacen parte del programa de matemáticas o están vinculados a las diferentes ingenierías. Esta es una buena opción para poder buscar información, ¿sí? Enseñanza de las ciencias se llama esa revista. La Revista Mexicana de Investigación Educativa, REMI, ¿sí? Tiene una publicación trimestral, ¿sí? Se publican resultados de investigación dentro del campo de la educación desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, técnicas y empíricas, ¿sí? Con un alcance desde el ámbito pues, nacional mexicano, pero también internacional. Y su objetivo principal es un espacio de comunicación y diálogo entre los investigadores, ¿no? Entonces, es una buena fuente de información esta revista. La revista electrónica de investigación educativa REDI, ¿sí? Es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de México, ¿sí? Se nos permite también a nosotros encontrar artículos inéditos, ¿sí? Arbitrados, que abordan las prácticas educativas de los distintos campos del saber, desde perspectivas teóricas y metodológicas muy diversas. ¿Listo? Entonces, es una buena fuente también para que lo tengamos en cuenta. La revista de innovación educativa del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Es una revista de innovación educativa de corte mexicano, ¿sí? Arbitrada por pares a ciegas. Publica artículos científicos inéditos, tanto en español como en inglés, ¿sí? Y se enfoca principalmente en aproximaciones interdisciplinarias de la investigación educativa en la educación superior. Entonces, quienes estén de pronto interesados en esos temas, sabemos que aquí podemos encontrar información para nuestro proceso investigativo. Si están enfocados pues también en el área de las ciencias, revista de educación de química, ¿sí? Es una muy buena revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos la revista de educación también en biología,
¿sí? Tiene muy buenas publicaciones, hay muy buenas fuentes, muy buenas investigaciones. Entonces, nos sirve pues para nutrir nuestro proceso formativo. La revista de enseñanzas de la física, REF, también, quienes dentro de las áreas de las ciencias exactas que están trabajando sobre temas muy relevantes frente a ello. Aquí podemos encontrar, ¿sí? Desde áreas desde la matemática, la astronomía, la física, tecnologías de la información, podemos encontrar. Es una revista de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. La revista electrónica de investigación en educación en ciencias, REIEC, ¿sí? Es una revista que tiene una publicación únicamente electrónica, ¿sí? Bajo el núcleo de investigación en educación y ciencias de la tecnología, entonces de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la provincia de Buenos Aires. Entonces también está ligada a ese área o ese campo pues, de las ciencias naturales y exactas. Tenemos también dentro del contexto pues, inglés, ¿sí? Norteamericano, tenemos a la revista Research in Sciences of Education. Es una revista internacional que publica y promueve investigaciones académicas sobre educación científica de amplio interés, ¿sí? Es interdisciplinar. Encamina a la infancia temprana, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, para los docentes o que trabajan, están vinculados al programa de pedagogía infantil. Podemos encontrar aquí información muy relevante. Muchas de estas publicaciones están en inglés, entonces ahí tendríamos que entrar a ver dentro de la técnica del mapeamiento de información bibliográfica ese aspecto 4, que es hacer la traducción de esos resúmenes. Entonces, miren aquí, digamos, la facilidad de que no es traducir todo el documento, sino principalmente el resumen para poder nosotros identificar esas categorías a partir de los códigos cromáticos, ¿no? La revista también que tiene que ver con Science and Education, ¿sí? Promueve la educación de la historia y la filosofía, centra sus objetivos en la educación, fomenta la colaboración entre los diferentes científicos, matemáticos, historiadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, y también educadores, que están pues muy involucrados en todo este proceso. Es una revista también de corte pues escrita en inglés, entonces igualmente pues si se encuentra información allí tendríamos que entrar a hacer el proceso de traducción, ¿no? Tenemos también el Journal of Research in Sciences Teaching, también tenemos, podemos encontrar pues esa información. Es una organización mundial que está enfocada a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la investigación. Publica informes para investigadores y profesionales de la educación de la ciencia sobre temas de enseñanza, aprendizaje, ciencia política, educación de las ciencias. Entonces, son muy buenos recursos para que los podamos trabajar. La revista Cultural Studies at Education, igualmente examina la educación científica como un fenómeno cultural, para el tema de estudios transfronterizos, interdisciplinarios, ¿sí? De género y de clase, ¿sí? Establece puentes entre la educación científica y los estudios sociales de la ciencia. Entonces, es una muy buena revista. Y finalmente, pues las bases de datos, ¿no? Recuerden que nuestra universidad en biblioteca, la biblioteca virtual, contamos nosotros con varias de las bases de datos que aquí están recomendadas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, y de fácil búsqueda de información, es la base de datos ERIC, ¿sí? Que tiene que ver, nos traduce esto, Educational Resource Information Center, es ERIC. Allí es una base de datos que compila artículos de revistas, informes, documentos de conferencias y otros materiales que se indexan en esta revista, ¿sí? A través de una revisión muy formal, los materiales de estas revistas están aprobadas y otras fuentes de contenido bajo acuerdos de selección que vienen indexados, ¿no? Entonces, es muy importante al final, cuando nosotros tengamos un resultado de investigación, tratar de publicar en revistas indexadas, ¿sí? Eso dará mayor puntuación pues, en el proceso de la categoría del investigador y del grupo de investigación que se encuentren vinculados. Tenemos la base de datos Cielo, ¿sí?
Es una base de datos que funciona bajo un modelo para la publicación electrónica cooperativa de diferentes científicos en Internet. Entonces, creo que esas son de las más utilizadas. Muchos de ustedes creo que se encuentra bastante información aquí en esta revista Cielo, en esta base de datos, perdón, esta no es revista. Lo que nos permite en ella es que hay una gran variedad de documentos, ¿sí? Y que es fácil también la búsqueda de información de diferentes tipos de documentos. Encontramos también la base Redalic, creo que es también una de las más utilizadas. Entonces, compila información de revistas, de documentos de trabajo, de tesis, de maestría, doctorales, ¿sí? Entonces, el video no me aparece a mí, creo que lo pusiste como privado. Perdón, ¿hay un micrófono abierto? Gracias. Base de datos, Redinet también, la red de bases de datos de información educativa. Hay mucha información también aquí. Latindex, podemos también aquí en esta base de datos encontrar información. Tenemos también la biblioteca digital de OEI, ¿sí? Y obviamente también pues nuestra biblioteca virtual con nuestro repositorio institucional, ¿no? Entonces, estas, miren, son algunas, ¿sí? Que hay muchas más revistas. Para el tema de educación también está la base de datos Magisterio, me alcancé a colocar aquí, pero es una buena fuente de información. De aquí nosotros podemos ubicar la información que nosotros consideramos le pueda aportar a nuestro proceso investigativo. ¿Listo? Entonces, posteriormente, una vez nosotros tengamos identificadas las palabras clave, ¿sí? Entramos a hacer una búsqueda de información. Vamos a hacer aquí un ejercicio un poquito corto frente a ello. Compartimos aquí nuevamente. Entonces, estoy ya aquí en una base de datos Redalic, ¿sí? En Redalic, en Cielo, ¿sí? Pues personalmente son una de las bases de datos de las que mayormente utilizo porque encuentro mucha información y me permite también filtrar información de acuerdo a años, de acuerdo a categorías, de acuerdo a países, y esto me facilita la búsqueda de información que puedo delimitar mucho más ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Vamos a buscar como palabra clave, por ejemplo, etnoeducación. Hacemos la búsqueda. ¿Sí? Entonces, el sistema procesa todo lo que en esta base de datos se encuentre con esa palabra clave, ¿sí? Entonces, busca artículos, busca tesis, busca libros. Entonces, por ejemplo, miren que con esa palabra clave, dice que ha encontrado 651 artículos. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cuándo acabo yo de revisar 651 artículos, así sea con la técnica de mapeamiento de información bibliográfica? Obviamente, eso es mucha información. Pero entonces, ¿qué nos sugiere también esta técnica? Que nosotros podamos ubicar, ¿sí? Las investigaciones que hayan, ojalá de los últimos 5 años. En este caso, podríamos delimitar a partir del año 2019 hasta el momento, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que nos permite esta base de datos? ¿Sí? Por ejemplo, mire, si ya hacemos aquí un filtro, nos dice que en el año 2023 ya hay un artículo. Entonces, yo ya empiezo a delimitar un poco más esa búsqueda de información. Que en el año 2022 hay 21 artículos, ¿sí? En el año de 2021, 40. Ahora sí puedo yo filtrar más. Me dice que
En español hay 629. Entonces yo puedo ir, quiero que me filtre únicamente los del 2023, 22, únicamente en español, ¿sí? Únicamente, por ejemplo, los de Colombia, ¿sí? Y que estén, pues, asociados directamente a la educación. ¿Listo? Entonces yo aplico un filtro. De esos 651, obviamente ya van a quedar un resultado un poco más alcanzable para revisar. Simplemente yo le doy aplicar el filtro. Sí, entonces miren, en el filtro ya me dice que hay, bajo esas condiciones hay 4 artículos. Ya entraría yo, ya es a revisar el resumen de si me servirá o no, pues de acuerdo al tema de interés. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Aquí uno le da, se despliega el resumen. Entonces, lo que nos dice la técnica es hacer una lectura analítica, interpretativa de esto. Miren, no es de todo el documento, es de esto principalmente. Entonces, ya entraría aquí a revisar si ese documento me sirve o no. Si la palabra clave es muy amplia, pues obviamente me van a generar mucha información y es difícil ahí en ese sentido. Por eso es importante también identificar muy bien esas palabras clave, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tengo aquí, este es un tema general, digamos, de investigación, ¿sí? Maestras en la etnoeducación. Digamos que este es un título provisional que se tiene a esta propuesta. Tiene que ver con el aporte de las maestras afro en la etnoeducación del departamento de Nariño, ¿sí? Obviamente este no va a ser el título final de este proceso, pero estoy enfocado en este tema, que son maestras en la etnoeducación. Entonces, yo he definido unas palabras clave. ¿Listo? Con estas palabras clave, yo pretendo hacer la búsqueda de información en esas bases de datos. Entonces, he seleccionado 3 bases de datos para ello, que es la base Cielo, Redalic y Dialnet. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas palabras clave con las que yo voy a trabajar? Van a ser educación, etnoeducación, educación intercultural, etnoeducación afrocolombiana, mujer educadora. Podemos también hablar con equidad de género y maestra afrocolombiana. ¿Listo? Entonces, por temas de tiempo sé que no alcanzaríamos a realizar todo el proceso, pero en esto es lo que consiste la técnica de mapeamiento de información bibliográfica. Una vez yo tengo mi tema, concentro mis palabras clave. Recuerden que ese es el primer punto que nos dice la técnica. Identificar unas palabras clave, seleccionar unas fuentes de información, las tengo aquí, es decir, que yo tengo que ingresar a estas páginas y con mis palabras clave empezar a hacer una búsqueda de información. Entonces voy a delimitar esa búsqueda con estudios únicamente de Colombia a partir del año 2020 en adelante. Todo lo que encuentre allí pues me servirá. ¿Cuál es el paso 3 que nos dice la técnica? ¿Sí? La ubicación y selección de los resúmenes significativos. Entonces, yo debo tomar de las bases de datos lo que les mostraba únicamente el resumen, ¿sí? Y los empiezo a organizar aquí en un documento Word, ¿sí? Entonces, de esos resúmenes yo tomo el título, tomo el autor, tomo el año, ¿listo? Y bajo el resumen, lo dejo aquí. ¿Listo? Es importante aquí también que podamos guardar incluso el enlace de consulta de ese documento para que si para nosotros es necesario descargar más adelante el documento completo, lo hagamos, ¿sí? Entonces simplemente con ese enlace vamos a ingresar, entramos al documento y lo descargaríamos, pero por el momento es únicamente los resúmenes, ¿listo? Entonces aquí he ubicado de las diferentes bases de datos los diferentes resúmenes. Entonces está el título, está el autor, ¿sí? Ese es el primer ejercicio, ubicar los resúmenes en un documento Word, si quiere hacerlo en un WordPad, si quiere hacerlo en un PowerPoint, pues es mucho mejor aquí en un documento Word que nos permite pues
trabajar de mejor medida. Pues aquí yo he ubicado, ¿sí?, cerca de 20 resúmenes. ¿Listo? He ubicado más, creo que hay cerca de 25 resúmenes, ¿listo?, que están asociados a estas palabras clave. ¿Listo? Entonces, y digamos que ya está la información un poco sí, con un análisis, ¿sí? Principalmente va a estar la información, podemos decir así, en términos coloquiales, en bruto, ¿sí? No se le ha hecho ningún análisis. Entonces va a estar todo en blanco y negro, tal y como lo dejaríamos inicialmente. Entonces, posteriormente, ¿sí?, nosotros con esas palabras clave, ¿sí?, entraríamos a realizar la identificación de enfoques conceptuales y de campos temáticos y de otros hallazgos, o sea, de categorías emergentes que nos permitan a nosotros establecer pues ese análisis de la información. Entonces, por eso, miren, yo les hablábamos en el aspecto teórico de trabajar con unos códigos cromáticos. Y es eso, identificar a las diferentes palabras clave que se nos puedan convertir en enfoques conceptuales y en ejes temáticos o en campos temáticos, identificarlos con un color. Y a partir de eso, entraríamos a hacer la revisión, ¿sí?, de cada uno de los resúmenes que hemos nosotros identificado y poder establecer. Entonces, miren, yo he seleccionado con color amarillo todo lo que tiene que ver con etnoeducación, con este color lo he resaltado lo de educación, todo lo que me mencione o hable de educación intercultural iría con este color, etnoeducación afrocolombiana con el color verde, o sea, tengo ya identificado ellos y en los resúmenes empiezo a realizar este proceso. Entonces, hay algunos, ¿sí? No necesariamente yo los puedo identificar con el mismo concepto, pero a partir de este sí yo puedo encontrar unos hallazgos. Por ejemplo, aquí la palabra clave y lo he identificado este enfoque como equidad de género. No encuentro yo aquí directamente, pues aquí sí me habla de equidad de género, pero también como con sexismo, ¿sí? Entonces es una categoría que yo considero importante, puede servirme para ese proceso. Entonces ese es el análisis que nos lleva a hacer el mapeamiento de información bibliográfica. Primero en los resúmenes, a identificar con colores cromáticos cada uno de las palabras claves para después entrar a definir en qué campo yo los categorizo. Si son enfoques conceptuales, si son ejes temáticos únicamente o si son categorías emergentes. Entonces, una vez ustedes empiecen a realizar este proceso, se encontrarán que en los documentos y en los resúmenes van a encontrar marcando diferentes palabras que ustedes claves que han identificado y elementos pues que estén relacionados con ese tema también que están pues asociados a esos otros hallazgos, ¿no? Entonces van a encontrar van a dejar definido en este proceso todo un sinnúmero aquí de resaltado estos elementos. Entonces, incluso podemos resaltar, nos dice la técnica, algunos, ¿sí?, conceptos o palabras que nosotros veamos claves, ¿sí?, diferente de los enfoques que hayamos identificado. Una vez nosotros tengamos todo este proceso, ¿sí?, hayamos realizado todo este proceso ya después de la identificación de todos los resúmenes que hayamos seleccionado y que para nosotros sean relevantes, pertinentes, entramos entonces ya a trabajar o identificar que de todas esas palabras clave, cuáles van a ser enfoques conceptuales, cuáles van a ser campos temáticos y cuáles van a tener los otros hallazgos o las otras categorías, ¿sí? Entonces podemos trabajar en un cuadro muy simple con estos tres categorías y a partir de empezar a trabajar sobre ello. Y obtendremos, ya sería trabajado este proceso de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos el título provisional, tenemos la búsqueda realizada en las tres
bases de datos que se proyectó, las palabras claves, pero aquí yo ya he empezado a definir cuál de ellas son enfoque conceptual, cuál es campo temático o cuál son otros hallazgos. ¿Listo? Entonces, ya con los marcadores cromáticos que he desarrollado, que se ha realizado, ¿sí? Se empieza a diligenciar esa matriz, ese cuadrito que podemos trabajarlo con estas 3 categorías. ¿Listo? Entonces, yo voy a manejar etnoeducación afrocolombiana como un enfoque conceptual. Considero que es importante que eso es un enfoque conceptual que le aportará a mi proceso investigativo. Y desde allí también yo ya voy vislumbrando un proceso que nutrirá mi marco de referencia. ¿Listo? Entonces, como campos temáticos, en ese primer documento yo encontré que me hablaba de mallas curriculares, de proyectos educativos institucionales, que me hablaba de historia de la afrocolombianidad, de la enseñanza de la identidad afrocolombiana a través de los estudios afrocolombianos. Son elementos que a mí me sirven y son pertinentes en mi proceso investigativo. Y frente a otros hallazgos, ¿sí? Encontrado en esos documentos, la eliminación, por ejemplo, de la carimba, del ascenso social, de las comunidades, todo eso yo lo voy vaciando acá porque me servirá incluso mucho de aquí. A mí me puede servir conceptualmente para la descripción de mi problema de investigación, para tener elementos y argumentos también para justificar mi proceso investigativo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los códigos cromáticos, entonces yo los voy ubicando. Entonces, miren, ya tengo etnoeducación como enfoque conceptual, educación intercultural también como un enfoque conceptual, etnoeducación afrocolombiana como un enfoque conceptual, mujer educadora como un campo temático, equidad de género como otro hallazgo, ¿sí? Maestra afrocolombiana como enfoque conceptual, y empiezo por cada resumen que yo haya seleccionado y trabajado a vaciar esa información de los códigos cromáticos en este cuadro, ¿sí? Entonces aquí está del segundo artículo. Este 2 quiere decir que está asociado con el segundo artículo. Esta es la información que yo identifiqué allí y que aporta y puedo construir este cuadro. Etnoeducación afrocolombiana, ¿sí? La etnoeducación. Entonces miren que voy empezando a vaciar una información y nutriéndome también de esa revisión de información que yo hice a partir de resúmenes, ¿sí? Para construir una síntesis de información que me permita a mí también aportarle a mi proceso investigativo que voy a iniciar o pretendo desarrollar. ¿Listo? Entonces aquí se distribuye todo este proceso y al final, recuerden que decíamos que se puede tener o desarrollar un esquema. A partir de todos estos hallazgos, yo desarrollo un esquema de síntesis, ¿sí? Con los enfoques conceptuales y los campos temáticos. Entonces, miren que de aquí incluso yo ya voy proyectando lo que les digo para mi marco de referencia, para tener una base muy sólida para mi descripción del problema de investigación, para sustentar teórica y conceptualmente ese problema que yo he identificado. Entonces, aquí están mis 4 campos conceptuales que yo identifiqué de acuerdo al mapeamiento de información bibliográfica. El uno es la etnoeducación afrocolombiana, el otro maestras afrocolombianas, estudios afrocolombianos y etnoeducación. Y a partir de estos enfoques conceptuales se desprenden todos estos campos temáticos que he podido identificar. Entonces, dentro de campos temáticos he identificado, por ejemplo, la historia de la afrocolombianidad, la enseñanza de la identidad afrocolombiana, las estrategias etnoeducativas históricas tradicionales, las construcciones populares y del movimiento social, ¿sí? La gesta de líderes intelectuales, maestros de organizaciones negras, la legislación afro, las construcciones populares del movimiento social afrocolombiano que aporta la etnoeducación, el movimiento social afrocolombiano, educación propia en los territorios, representaciones sociales, pedagogías decoloniales, multiculturalidad. Todo este sinnúmero de campos temáticos son resultado de ese proceso de mapeamiento de la información bibliográfica. De aquí, obviamente,
yo no los voy a trabajar todos, y aquí va a ser nuevamente un proceso de síntesis y de análisis de información que me permita reducir y ver cuáles son los más significativos y pertinentes que le aporten también a mi proceso investigativo. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es una técnica, el mapeamiento de información bibliográfica, que a partir de esa búsqueda de información, como lo dice la doctora Adela, podamos tener una base de datos nuestra también, con el fin de consultar esa información, de revisarla, de analizarla, de sistematizarla y que nos permita pues, avanzar de una manera significativa en nuestro proceso y proyecto investigativo. ¿Listo? Entonces, eso es, queridos asistentes, estudiantes, docentes, esto es lo que tiene que ver, es una técnica muy recomendada, de muy fácil manejo y como pueden ver que nos lleva más que todo a hacer un análisis argumentativo, crítico, reflexivo de la información para poder llegar a esto, a síntesis, ¿sí? Recuerden que el proceso investigativo tiene que llevarnos a eso, a sintetizar información, a analizarla, ¿sí? Y que a partir de ello nosotros podamos tener muchos elementos que sirvan para todo el desarrollo de nuestro proceso investigativo. De aquí nosotros también podemos, de esas categorías, de esos elementos, podemos también definir o empezar a estructurar desde ese marco conceptual, desde ese marco de referencia, ¿sí? Establecer ese enfoque teórico que también pueda aportar al diseño metodológico, que también pueda aportar a ese enfoque del cómo yo voy a desarrollar mi proceso investigativo, ¿no? Entonces, eso es, queridos estudiantes. Les recuerdo, por favor, registremos la asistencia. Toda esta información les voy a enviar una vez tenga la grabación de la misma. Voy a enviarles este ejercicio, pero también voy a enviarles toda esta información, estos cuadritos, digamos, en blanco, en vacío, para que ustedes, si ven pertinentes, lo puedan desarrollar, lo puedan tomar y sirva principalmente esta estrategia para que quienes están en estos momentos iniciando, tratando de buscar un tema de investigación, tratando de definir un tema, una selección de un tema, que a veces eso es lo que a nosotros se nos dificulta, entonces nos permita ver si ese tema es investigado, si no es investigado, si es poco estudiado y qué información hay que sea de calidad para poder yo poder avanzar en mi proceso investigativo, ¿no? Entonces, si hay preguntas, inquietudes, aportes, dejaríamos este espacio para avanzar en ese proceso. Entonces, profesora Juliana, creo que está pidiendo la palabra. Sí, profe Esteban, muchísimas gracias. Muy claro esta metodología que pues nos ubica en la etapa, digamos, de recopilación de información. Me parece importante que enfatizar, pues, digamos, por el de experiencia en acompañamientos a tanto trabajos de grado, acompañamientos, ejercicios investigativos, pues enfatizar en que toda esta búsqueda, todo esto se realiza con base en una lectura sistematizada, productiva, que pues que nos haga enriquecer ese punto de vista a veces un poco espontáneo, pues sí parte de alguna observación que hemos tenido, pero es un poco espontáneo que se vuelve investigativo a la luz de encontrar esos referentes, porque recordemos que la investigación es la producción de un saber acumulado. Si dentro de nuestros ejercicios reconocemos que existen existe un estatus en nuestro campo disciplinar, que existen personas que han investigado, que han invertido esfuerzos en realizar esas investigaciones y en delinear, digamos, y enriquecer esos campos disciplinares, pero también en enriquecer y robustecer
esos conceptos disciplinarios, pues entonces en ese sentido estamos vislumbrando investigación, ¿ya? Entonces hacer una lectura sistematizada, productiva, a partir de técnicas como la que usted nos acaba de compartir, pues me parece que es el camino, ¿no? Para también salir de esos textos que a veces son demasiado espontáneos, que no nos ubican y que no van a producir una investigación sistematizada como se requiere en el mundo académico. También otra de las cuestiones, cuando usted en esa técnica, pues se delinean también las palabras clave, tener en cuenta que esas palabras clave son muy importantes, porque esas palabras clave que inicialmente son a nuestros gustos o es lo que definitivamente queremos investigar, esos son unos conceptos también disciplinares, ¿ya? Que son unas construcciones conceptuales, unas nociones que esas son unas palabras clave que si las utilizamos y digamos si las vamos a crecer adecuadamente, esos van a convertirse en nuestras categorías, ¿verdad? Entonces sí que van a darle luz a todo nuestro proceso investigativo. Entonces siempre tener en cuenta que esos conceptos corresponden a una disciplina. Y obviamente la disciplina tiene que ser pues la que estamos nosotros en formación. A veces tenemos, cierto, todos inquietudes políticas, inquietudes también de tipo psicológicas, bueno, pero desde nuestro campo de formación y disciplinar, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Importante porque sí, que pues puede parecer obvio, pero he tenido experiencias en donde los estudiantes tienen otros intereses y que no corresponden a su campo de formación y entonces pues ahí tenemos una limitación, que es pues que no vamos a tener las herramientas para poder investigar. La idea es que nosotros nos ubicamos en un campo disciplinar en el cual estamos formándonos y pues a partir de ahí va a ser asociado a eso nuestro interés, digamos, conceptual. Y entonces a partir de eso, en un tiempo yo estaba recomendando mucho, digamos desde el punto de vista práctico, a veces cuando los estudiantes están, digamos, un poco confundidos, yo recomendaba mucho el tesauro, que es una lista controlada y estructurada que ofrece la UNESCO de conceptos, que está agrupada en 7 temáticas e incluso pues sirve para, tiene pues está reglamentada por las normas ISO, bueno, o sea, es una base de datos muy confiable que sirve para que cuando nosotros estemos, digamos, en esa incertidumbre de saber qué temas nos interesa, buscar en la UNESCO, porque ahí están asociados pues a esas 7 amplias áreas temáticas y ahí también dentro de la familia ofrece como digamos, dentro de la palabra nos ofrece como todo el panorama, como toda la familia a la que puede pertenecer. Entonces yo la suelo recomendar, no están todas las palabras, por ejemplo, si usted busca en educación no va a estar, pero busca educación y ahí le ofrece un panorama de cómo digamos, la UNESCO vislumbra los tipos de educación y usted puede irse por ahí, ser una ayuda. Y también me parece muy importante cuando usted nos ofrece al final el enfoque conceptual, los campos temáticos y otros hallazgos. Esa matriz, o sea, el trabajo con matrices es importantísimo en la investigación, ¿ya? Saber leer, saber escribir. Ese es un ejercicio investigativo. Entonces, en esa tablita al final es muy importante porque de ahí vamos a vislumbrar nuestras categorías de análisis. Hay una categoría principal que está asociado al concepto, que está asociado a nuestra palabra clave y también hay unas categorías emergentes. Entonces, desde la estructura, digamos, desde los resúmenes, por eso también es importante recurrir a fuentes fiables de información, porque si estamos en este mundo académico, sabemos que dentro del mundo académico los artículos también tienen una estructura y esa estructura nos va a posibilitar avanzar en el ejercicio investigativo. Nos valemos del resumen porque es obvio que ahí va a estar la categoría principal de análisis y esa categoría principal de análisis la podemos correlacionar con nuestro ejercicio investigativo. Entonces, me parece que es un buen ejercicio, es un excelente abrebocas para todo el tema de investigación y sobre todo que hacer un ejercicio productivo. Leamos,
y escribamos, leamos de una manera sistemática y productiva, ¿no? A veces hacemos una lectura que no está mediada por una sistematicidad, por un tomar apuntes, por una adecuada técnica, y en realidad pues eso no es una lectura productiva, porque la lectura nos tiene que llevar a un ejercicio de escritura, y así podemos hacer avanzar en la investigación, pues que es lo que nosotros requerimos para poder, o sea, un ejercicio de investigación que está en nuestra mente no nos sirve. Sirve un ejercicio de investigación que está pues ya escrito, que podamos nosotros utilizar pues la estructura y cumplir, digamos, también con ciertas normas y requisitos que dentro de la academia, por ejemplo, se están ahora vigentes. Y dentro de otros contextos también está vigente una investigación que sea estructurada, sistematizada y productiva. Eso, muchísimas gracias, profe. Gracias, profe Juliana, por sus apreciaciones. Creo que esa es la idea también, nutrir este escenario, este proceso, ¿no? Compañero Jaime. Buenas tardes, compañeros. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señor, Sí, fuerte y profe. claro. Bueno, pues muchísimas gracias por todo ese esbozo, profe Esteban, y muy pertinente precisamente en el marco del desarrollo que se viene generando, desde el curso de enseñanza de lenguas nativas de Colombia 2, dado que pues, este curso viene estructurando la tentativa temática de trabajo de proyección investigativa para optar por este título de etnoeducadores, ¿no? Y que está enmarcado precisamente en una base conceptual muy interesante que es la investigación y acción educativa, y que tiene que ver de alguna forma con la transversalización de contenidos propios, que ha sido como uno de los ejercicios que venimos adelantando pues la red de curso de enseñanza de lenguas nativas, y que ha tenido como meta de alguna forma definir el tema de investigación y priorizar algunos componentes culturales como ejes fundamentales de nuestras propuestas investigativas. Como ustedes bien saben, bueno, vamos trabajando con la generación de una malla curricular propia, y esa malla curricular propia depende precisamente, uno, del conocimiento que se tenga sobre la manifestación o el interés cultural a desarrollar. Por eso es necesario generar este tipo de levantamiento bibliográfico, de conocer un poco más de ese saber cultural, de ese elemento patrimonial que nos hace tan particulares, sean afros como indígenas, para de alguna forma ir encaminando el desarrollo de los objetivos específicos con los cuales se operativiza ese objetivo general. Por ende, como ustedes bien saben, se vienen ya encaminando 3 objetivos, 3 grandes verbos que direccionen esa investigación. El primero es identificar los valores culturales de esa manifestación que ustedes priorizan como elemento constitutivo del eje transversal de investigación. El segundo es el diseño de la malla curricular, y el tercero está en la evaluación, ¿no es cierto?, pertinente de los contenidos que se gesten en articulación con los DBA priorizados por cada uno de ellos. Pero como se los decía a los estudiantes con los cuales he venido trabajando, que son los estudiantes del nodo Pasto y los estudiantes del nodo La Herrera, el primer objetivo en el que está enmarcado de alguna forma la identificación de esa manifestación, el reconocimiento de esa manifestación, es la tarea ardua a generar, porque si nosotros generamos pues un levantamiento amplio bibliográfico, pues nos va a permitir de alguna forma profundizar en algunos temas. Por ejemplo, en el caso afro, pues nos mencionaban, por ejemplo, que querían trabajar con el tema musical, con el patrimonio musical del Pacífico, con el tema del currulao, pero pues obviamente hay un saber previo, obviamente por el complejo cultural en el que estamos asociados, pero no hay una profundidad conceptual alrededor de esa manifestación. Entonces, este tipo de ejercicios obviamente nos va permitiendo ahondar un poco más y entender precisamente que el currulao va más allá precisamente del bambuco viejo, entender que el acompañamiento musical del currulao, de la danza como tal, es toda una estructura corporal que nace precisamente en el Museo La Tertulia en la década de los 70 en Cali. Entonces, si nosotros conceptualmente vamos haciendo esta revisión bibliográfica,
pues nos va a dar como las bases conceptuales necesarias con los cuales nosotros vayamos explorando un poco más nuestras manifestaciones y dejemos de algún lado, de alguna manera, perdón, ese conocimiento primario folclórico que tenemos de ciertas manifestaciones y ahondemos un poco más, ¿no es cierto?, eso que hace intangible ciertas manifestaciones. Así lo podemos abordar desde lo gastronómico, lo podemos abordar desde lo musical, desde lo religioso, desde lo etnomedicinal. Entonces, estas bases conceptuales creo que nos van a dar, o más bien les van a dar a ustedes como los sustentos históricos necesarios para fortalecer de alguna forma esa identificación patrimonial, que es el elemento base para constituir esos elementos transversales que están constituyendo sus proyectos de investigación. Entonces, chicos, pues esperamos que ustedes hagan un buen uso de esa información y pues aquí estaremos prestos precisamente para las orientaciones que vengan a cabo. Bueno, eso sería nada más, profe Esteban. Gracias, compañero. Y gracias por su intervención. Igualmente hacerles la cordial invitación para que de hoy en 8 días, 26, continuaremos con estas jornadas denominadas el primer ciclo de capacitación. Estábamos principalmente en esta técnica, mapeamiento de información bibliográfica. Esto es necesario, es importante. Lo que mencionaban los compañeros, la revisión bibliográfica es fundamental, perdón, para poder establecer un buen proceso de investigación. Pero una revisión bibliográfica sí, juiciosa, hecho un análisis importante, sí, no simplemente revisar por revisar, este artículo me pareció y lo dejé allí. No, hay que hacer un análisis, una interpretación de esa información, ¿no? Entonces, pues eso era con este espacio, queríamos iniciar con ello. Espero que les sirva esta estrategia. Hay muchas más, sí, pero considero que es importante esta por lo que nos permite también definir esas categorías que posteriormente, como mencionaba la profesora Juliana, harán parte también de ese marco de referencia, de ese enfoque conceptual, ¿sí? Incluso también de ese análisis metodológico. ¿Listo? Entonces, la invitación también muy cordial, que de hoy en 8 nos estará acompañando también el profe Jaime Paz con el tema del problema de investigación, la descripción del problema, elementos para definir un buen problema. Y uno de los elementos para poder definir un buen problema es eso, hacer una revisión de información. Cuando se se pretende hacer una descripción del problema, uno de los problemas más comunes que se tiene o tienen los investigadores es esa hoja en blanco, esa mente en blanco. ¿Qué escribo? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo empiezo? Pues yo sé que el problema es esta situación, pero ¿qué le antecede a ello? La revisión de información, la búsqueda de información, la revisión de esa información bibliográfica y esa lectura, ¿sí? Es necesario la lectura. Si usted no lee, obviamente no tendrá la competencia para poder escribir. Entonces, es necesario hacer ese proceso y allí usted se dará cuenta que tendrá fundamentos, tendrá conceptos, ¿sí? Tendrá un proceso argumentativo que a usted le permite generar una escritura y dar una orientación de poder describir una situación desde un ámbito muy general hacia el ámbito particular, que es lo que se encamina el proceso de investigación, ¿no? No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta, ¿sí? En estos últimos 5 minutos para, caso contrario, pues dar por finalizado este encuentro. Agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo. Espero, como les reitero, sea significativo estos espacios, los podamos aprovechar. Una vez se cuente con el enlace de grabación, se enviará los recursos también, la presentación, y motivarlos principalmente a que la investigación se haga también de vocación, de gusto. No lo hagan porque me toca hacerlo,
porque ya estoy en últimos periodos académicos y tengo que realizar una investigación. No lo hagan como una camisa de fuerza, ¿sí? Háganlo y proyéctense como futuros investigadores, que a partir de esos escenarios también se puede resolver necesidades, problemas, ¿sí? Y por qué no también establecer transformaciones positivas en las diferentes comunidades y territorios. Entonces, ese es mi llamado, mi cordial invitación a que avancemos. Hay muchas situaciones, hay muchos temas, ¿sí? Hay muchos procesos. No crean que porque este tema ya hay bastante información, está muy indagado, muy investigado. No, cada investigación es un mundo aparte. Cada investigación es un universo diferente, así como lo somos cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es eso, avanzar, continuar y darles todo el ánimo y vincúlense a los semilleros, ¿sí? Si en su zona hay un semillero, si en el programa hay un semillero, háganlo, vincúlese y créeme que es en estos espacios en donde procuramos fortalecer esas competencias, darle vida a esas propuestas, ¿sí? Abrir las alas y ponernos a volar en el mejor sentido de la palabra para que puedan llegar lejos con los procesos investigativos, ¿no? Entonces, eso de mi parte. Muchísimas gracias por su asistencia, su participación, a todos los estudiantes, a los docentes, tanto de zona como de otras zonas. Espero que esto haya sido provechoso y lo pongamos en marcha, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias de mi parte, no es más. Invitarlos nuevamente a que el próximo miércoles se conecten. Les reitero nuevamente las fechas para que ustedes se agenden. 26 de abril, eso es de hoy en 8, con el problema de investigación. 10 de mayo, objetivos de investigación, y cerramos este ciclo el 17 de mayo con metodología, paradigmas de investigación. Voy a procurar a ver si antes de que finalice este periodo académico podemos también tener un invitado con trayectoria en procesos investigativos que nos pueda dar también alguna charla frente a un tema específico. Espero, pues eso les confirmaré. ¿Listo? Entonces, agéndense, los invitamos. Recuerden, registren su asistencia para poderles enviar la información y también estarles enviando el enlace de conexión para el próximo encuentro. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias para todos ustedes y que tengan un buen resto de tarde.